En este caso me encuentro en el Hospital Nuestra Señora del Rosario con el gerente, el doctor Carlos Vargas. Doctor, bueno, gracias por atendernos. En primer lugar, consultarle por la vacuna. El día de ayer estábamos informando que ya comenzaba la vacunación con esta segunda dosis que ya llegó a Cafayate. Buenos días, Luciano. Sí, tal cual lo dijiste, ya hemos recibido 500 dosis de esta segunda dosis de la vacuna para el personal de salud, y en el día de ayer ya hemos aplicado casi el 50% porque hemos aplicado un total de 240 dosis. Se ha citado y se está haciendo la misma modalidad que se hizo con la primera dosis a todo el personal de salud y fundamentalmente entre 18 y 59 años, a pesar de que ayer ya la ANMAT reconocía la seguridad y se recomendaba la seguridad para aplicarlos a mayores de 60 años. En ese sentido, vamos a tener que reprogramar cuando recibamos más dosis de la primera para a todo nuestro personal de salud mayor de 60 que no pudo vacunarse en la primera oportunidad reciba la dosis correspondiente. Doctor, en el reporte provincial de sanitario del día de ayer se notificaban 15 casos para Salta Capital y 13 casos para Cafayate. Queríamos consultarle un poco cuál es la situación sanitaria de Cafayate en cuanto al COVID en este momento. Venimos trabajando nosotros como lo hacíamos desde meses atrás, estrictamente con el triage. Eso hace que la búsqueda de pacientes respiratorios sigue siendo activa y en ese sentido, como estrategia, tratamos de que ningún paciente respiratorio que asiste al hospital no pase por nuestro consultorio correspondiente, sea revisado por un médico y sea de alguna manera seleccionado si va a hacerse o no un hisopado o si se va a hacer otro método de diagnóstico en caso de sospecha de COVID. En ese sentido, tenemos un grupo de personas que trabajan estrictamente en el consultorio respiratorio y un comité de seguimiento que en este momento está haciendo el seguimiento de todos aquellos contactos estrechos o personas que requieren de aislamiento. Para nosotros en estos momentos ya no nos sorprende la cantidad de casos, si son 5, si son 10 o si son 20, porque justamente trabajamos para que la búsqueda activa siga siendo la estrategia para que todo aquel respiratorio que después nos sale positivo reciba el aislamiento correspondiente y el tratamiento médico precoz. Y la idea también, por una cuestión estratégica, es tratar precozmente a los sintomáticos respiratorios leves para tener menos respiratorios moderados o graves. A ver si entiendo, doctor, usted me dice que cualquier persona que tenga un síntoma respiratorio es aislado preventivamente y luego en el caso de que dé positivo ya ustedes se quedan tranquilos porque tiene el aislamiento ya correspondiente. El paciente con síntomas respiratorios, nosotros les sugerimos que consulten en nuestro consultorio respiratorio, que está destinado a cualquier paciente con sospecha de COVID, y si presenta criterios o signos de sospecha de COVID, hacer el aislamiento preventivo hasta esperar el resultado de la PCR. Tratamos de transmitir ese mensaje porque si no el paciente se va con ese mensaje equivocado de que si no tiene la PCR, no tiene el estudio o el resultado del estudio, no va a hacer el aislamiento. Lo que pretendemos es que ese paciente que se ha hisopado, que se le hizo un test antigénico rápido u otro método diagnóstico, se aísle preventivamente hasta tener el resultado. Javier, María Esther, los está escuchando el doctor Carlos Vargas. Doctor Vargas, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. No sé, si me ocurren un montón de preguntas para hacerle. Por ejemplo, ¿cómo transcurrió el COVID-19? Si le quedaron algunas secuelas, si ya se vacunó y si algún médico del Hospital Nuestra Señora del Rosario se negó a la vacunación. Buenos días, Javier, buenos días. Sí, por suerte y gracias a la atención recibida por colegas y por los estudios realizados y por el tratamiento realizado, me he recuperado en forma completa. Al día 14 de recibir el alta sanitaria, inmediatamente al día siguiente volví a retomar las actividades del hospital y en ese sentido no me han quedado secuelas. Tengo en estos momentos una vida totalmente el mismo ritmo antes de haberme contagiado de COVID. Así que en ese sentido estoy prácticamente recuperado. Preguntaba Javier también por la vacunación, si usted se había podido vacunar y si algún médico no se había negado justamente a la vacuna. Con respecto a la vacunación mía, tenía planificado recién recibirla el viernes de la semana pasada,
por recomendación médica, como estaba recibiendo una medicación anticoagulante por 14 días, me sugerían esperar entre 1 a 2 semanas más para recibir la vacuna. Y el viernes, que habíamos juntado una determinada cantidad de personas para hacer la vacuna correspondiente, nos quedaba un médico, que es un médico que viene los fines de semana de Salta Capital a prestar servicios en el hospital, que tampoco se había vacunado. Entonces le había cedido mi dosis para que él se vacune, porque entiendo que fines de enero vamos a recibir más dosis para hacer la vacunación correspondiente al resto del personal de salud. Nosotros hemos vacunado en un porcentaje de un 68, un 70% el personal de salud. El otro 30 a 35% del personal que no se vacunó todavía son personas que tienen contraindicación por tener antecedentes de alergia, son personas que tienen contraindicación por tener una patología oncológica o no tienen todavía la recomendación del médico oncólogo para recibir la vacuna correspondiente, o bien han sido personas de salud que han estado en aislamiento o que se encontraban en aislamiento al momento de aplicar la dosis. Entonces nos quedó un 30, un 32% del personal todavía sin vacunarse, y claramente que sí hubo personal de salud que se negó a la vacuna. ¿Se negaron a la vacuna? ¿Cuánto sería el porcentaje entonces, doctor, del que está hablando, de gente que se negó? Un 32% está sin vacunarse, por todas esas causas que le acabo de decir. O eran pacientes que tenían contraindicación o eran pacientes que se habían negado. Sí, ¿Cuántos se negaron, doctor? Y si les esgrimieron alguna razón. La mayoría del personal que se ha negado a la vacunación por una cuestión de confiabilidad y no sentirse seguros, y en ese sentido era entendible, y tratamos de respetar la decisión de no vacunarse. Igualmente, del total de 218 a 220 el personal nuestro de nuestro hospital, prácticamente se han vacunado 175, 178 personas. Perfecto. Otra de la consulta, vimos que se incrementó los casos de COVID en Cafayate. ¿Esto se debe a que la misma población se relajó, a que circulan sin barbijo quizás, o se debe también a la llegada de turismo? El reporte de casos es multifactorial. Yo creo que en este sentido tiene un rol muy importante el triage que realizamos en el hospital y la continuidad o el funcionamiento permanente que tiene nuestro consultorio respiratorio. Si no tuviésemos un consultorio respiratorio, cualquier paciente con síntomas respiratorios, cualquier paciente con dolor abdominal, diarreas o fiebre, estaría haciendo la consulta en forma habitual en cualquier otro consultorio. En ese sentido, como tenemos destinado un consultorio respiratorio para sospechosos de COVID y tenemos un personal idóneo en nuestra puerta principal, cualquier persona que ingresa al hospital antes de hacer un trámite administrativo o hacer una extracción de sangre o hacer una visita con algún paciente en el hospital, se le hace una serie de preguntas y si presenta síntomas sospechosos de COVID, directamente es atendido en un consultorio respiratorio. Ese es un factor muy determinante porque la búsqueda sigue siendo activa, entonces vamos a tener la menor cantidad de subregistro de pacientes respiratorios que no tengan que no estén haciendo aislamiento o que no estén haciéndose el hisopado. Y el otro, claramente, que la relajación general de la población con respecto a las medidas generales también influye, y fundamentalmente las reuniones sociales, ¿no? Bien, hablando de reuniones sociales, se había habilitado, tenemos entendido, los boliches y las peñas en Cafayate. ¿Usted desaconsejaría esta habilitación? ¿No estaría de acuerdo? Estoy muy a favor de la actividad cultural, estoy muy a favor de la actividad económica, de aquellas personas que viven de la actividad económica. Si ellos garantizan los protocolos sanitarios, no tendría que ocurrir ningún inconveniente. Ahora, hay que garantizar los protocolos sanitarios y hay que tener un control de que esos protocolos sanitarios se cumplan. Si esas premisas se cumplen, creo que no es un factor que sea determinante en la circulación comunitaria en nuestra localidad. Tiene más que ver con el cumplimiento de los protocolos y que alguien supervise que se cumplen los protocolos. Y en ese sentido no hay que centrarse ni en la peña, ni en la actividad gastronómica, ni en la actividad hotelera, porque usted fíjese que los lugares más difíciles de controlar y supervisar que se cumplan los protocolos sanitarios es en la propia casa, sobre todo cuando hay reuniones sociales y superamos la cantidad recomendada para evitar o donde se pone en riesgo el distanciamiento. Y como residente de Cafayate, doctor, personalmente, no se lo pregunto como gerente del hospital, personalmente como habitante de Cafayate, ¿ve que se estén realizando los controles y que todos los pedidos de condiciones de bioseguridad se cumplen?
Se han tomado muchas medidas, y eso está a la vista. La peatonización de nuestra plaza principal me parece una medida muy acertada, pero bueno, es importante que la comunidad en general sepa el motivo, la razón por la cual se ha peatonalizado o se ha puesto vallas alrededor de la plaza para que tratemos de fomentar de alguna manera que se cumplan mejores los distanciamientos y los locales gastronómicos puedan mantener las distancias y puedan de alguna manera se cumplir esa medida tan importante. Después, con respecto a los controles, la policía está en la calle, hace los controles correspondientes. Claramente que como cualquier cafayateño siempre queda la sensación de que es insuficiente, pero porque la cantidad de personas es importante, más teniendo en cuenta que Cafayate es un destino turístico con una gran afluencia de personas en estas épocas. No solamente de Salta, llegan de Tucumán y a partir de ayer empezaron a llegar de distintas provincias argentinas. Así es. A la ciudad de Salta, y uno de los destinos que tenían previstos para el próximo fin de semana, o sea, pasado mañana, era Cafayate, así que va a tener muchísima gente dando vueltas por su ciudad. Doctor, usted fue uno de los principales... A ver, en ese sentido hemos cumplido como... Sí. Lo escucho. En ese sentido hemos cumplido como autoridad sanitaria y como responsables sanitarios de nuestra área operativa en informar a los responsables de la Cámara de Comercio, a quienes regulan la actividad hotelera y gastronómica, de que es importante que cada hotelero o cada entidad que brinde el hospedaje a nuestros turistas haga cumplir estrictamente los protocolos, y en ese sentido le hicimos saber cuál es el protocolo y cuál va a ser el circuito o el flujograma de los pacientes turistas que puedan tener síntomas compatibles con COVID, y en ese sentido es importante que ellos sepan qué se hace con los pacientes con síntomas leves y qué se hace con los moderados y graves, sobre todo para que mantengan informado al señor turista que va a visitar nuestra localidad. Este fin de semana hacíamos una especie de promedio y en Cafayate se habían dado casi 5 casos por día. No se ha mejorado el promedio. Si tenemos 88 casos en lo que va de enero, lo dividimos por 21, nos da como resultado 4.19. ¿Esto lo preocupa, doctor, teniendo en cuenta de que van a comenzar las clases y va a haber un movimiento distinto a partir del mes de febrero? Sí, yo creo que esto y que se mantenga la curva con estos reportes de casos, seguramente que quienes van a ser los responsables del inicio de la actividad escolar se van a tener que replantear que va a ser muy importante, vuelvo a insistir, que se sepan cumplir los protocolos y que se reúnan con tiempo para establecer cómo va a ser el manejo en caso de que la actividad escolar vuelva a ser presencial. Tener un reporte de 4.5, 5 casos diarios, indica de que hay personas con síntomas respiratorios de alguna manera que no deberían estar circulando en nuestra localidad sin hacer el aislamiento correspondiente. Entonces nuestro objetivo desde el área sanitaria es justamente identificar y buscar activamente esas personas para que hagan el aislamiento correspondiente. Igualmente, cuando se hace el aislamiento se aíslan familias enteras y los pacientes tienen síntomas respiratorios leves, y eso puede llegar a influir sobre todo en la asistencia de los niños o los adolescentes que van a iniciar o que iniciarían su actividad escolar en forma presencial. ¿Cuál es la recomendación para la gente que visita Cafayate, doctor? 3 medidas básicas, y 3 medidas básicas que la conocemos en todo el país, en toda la provincia, y que la tenemos que conocer estrictamente y hacerla como un hábito nuevo, que es el uso obligatorio del barbijo, mantener las distancias y el lavado de manos permanentes, o el uso de alcohol, la solución alcohólica al 70%. Creo que con esas 3 medidas básicas, cualquier persona estando o no en una zona con circulación viral comunitaria no tendría por qué contagiarse. Pero bueno, a veces parece ser que se nos hace difícil cumplir 3 medidas básicas que no tienen cero de costo y que de alguna manera es solamente cuestión de hábito y de educación que la población va a tener que aprender, y no solamente a implementar en estas épocas de pandemia, sino fuera de pandemia, porque también son medidas que nos ayudan y nos protegen para cualquier otra infección que pueda ser transmitida por la misma vía que el coronavirus. Doctor, usted sostenía desde el primer momento que escuchábamos sus declaraciones que el turismo interno iba a hacer crecer el número de casos. ¿Sigue insistiendo en ese tema? Creo que los números hablan por mí, o los números hablan por lo que en algún momento desde salud hemos recomendado. Tampoco hay que entrar en polémicas con esta situación,
Y vuelvo a insistir, el turismo interno, si uno lo controla y uno hace cumplir los protocolos, no tiene que generar ningún inconveniente. Claro. Creo que más inconveniente nos va a generar una reunión social clandestina, donde no hay control, que personas que cumplan educadamente 3 medidas básicas o medidas implementadas en nuestra localidad que ayudan de alguna manera a tener la menor tasa de contagios en la población.